Este próximo 15 de mayo se conmemora el Día del Nakba. Traducida al español, significa del árabe catástrofe. Se refiere al desplazamiento forzado de la población palestina en 1948 durante la guerra árabe-israelí y la creación del Estado de Israel. Esta catástrofe se ha convertido en un elemento central de la memoria colectiva palestina, con la conmemoración anual del 15 de mayo como un día de duelo y reflexión sobre la pérdida de tierra y la continuación del exilio. Los reclamos de la memoria de la Nakba incluyen el derecho al retorno para los refugiados palestinos y la demanda de justicia y reparación por las pérdidas sufridas. La Nakba, como evento fundacional, se refiere a la destrucción de la sociedad y la patria palestina. Se considera un evento clave en la historia de Palestina que marcó la destrucción de la sociedad y la patria, así como el desplazamiento de la mayoría de la población palestina. En este sentido, el éxodo y el exilio, la Nakba se refiere a la expulsión y huida de aproximadamente 700.000 palestinos, quienes se vieron obligados a abandonar sus hogares y tierras en lo que se convertiría en Israel. La Nakba generó la creación de un gran número de refugiados palestinos, muchos de los cuales continúan viviendo en campamentos y países vecinos, manteniendo vivo el recuerdo de la Nakba y el reclamo por el derecho al retorno. La memoria de la Nakba es esencial para la identidad palestina y sirve como base para la lucha por los derechos de los palestinos, incluyendo el derecho al retorno. La Nakba ha inspirado numerosas obras de arte, literatura y música que reflejan el sufrimiento y la resistencia del pueblo palestino. La Nakba es un evento histórico que ha dejado una profunda huella en la memoria colectiva palestina y que sigue siendo un tema central en la lucha por los derechos del pueblo palestino. En este marco de la Nakba, Al-Forat les tiene una sorpresa, una interesante entrevista que se realizó de manera presencial en la ciudad de Iquique. Un orgullo para Al-Forat haber podido entrevistar a un hijo de palestino. Nos referimos a George El Alam, reconocido como uno de los jóvenes pioneros en el desarrollo cultural del Dabke, una danza que originalmente obviamente era parte de las celebraciones familiares, culturales y tradiciones, pero que poco a poco se ha transformado en un modelo de resistencia. De hecho, él es uno de los pioneros del grupo de Dabke de la localidad de Iquique, la gran ciudad del norte del país, que a pesar de no tener, según lo comentado durante la entrevista por George, no son tantos los descendientes de Palestina o otros países del Levante como el Líbano y Siria que participen activamente en acciones de resistencia. Al contrario, estas se han mantenido por la colaboración de amigos de la resistencia palestina. En el restaurante de su familia, el que, debo confesar, la comida es de un sabor original árabe, tuvimos la oportunidad de conversar extendidamente sobre la historia familiar de George El Alam, que a través del desarrollo de la danza tradicional Dabke ha logrado mantener por décadas el nombre de Palestina en la palestra cultural, tanto regional, nacional como también internacional. Además, un dato muy importante de este joven palestino chileno: él ha liderado la Federación de Entidades Árabes, tanto nacional como también internacional, la FEARAB. Conversamos extendidamente con él y sobre todo los desafíos que hay para la comunidad árabe en general de poder de alguna manera mantener viva la lucha del pueblo palestino ante el colonialismo y la masacre que actualmente ya se ha definido por muchos expertos y por instituciones internacionales como un genocidio. En Al-Forat, la entrevista exclusiva de George El Alam, chileno de origen palestino, hijo de un hombre palestino que forma parte de la gran diáspora palestina en Chile, justamente a causa de la Nakba.
cuando llegó a Chile empezó con el tema de ropa, telas, ahí como los paisanos. Estuvo por diferentes ciudades de Chile hasta que se radicó en Iquique. Luego de eso partió con cafeterías. Hubo un par de cafeterías acá en Iquique que eran los puntos de encuentro en los años 80-90. Mi mamá es chilena, 100%. Bueno, los dos fallecieron ya. Mi papá hace 20 años ya y mi madre hace 17 años. Los perdí muy jóvenes a los dos, muy jóvenes. Claro, mi papá salió el año 55 de Palestina, después de la creación del Estado de Israel. Por lo tanto, podemos considerarlo que fue un refugiado. Mi papá toda la vida tuvo su reloj desde el día que salió de Palestina con la hora de Palestina, hasta el día de su muerte. Nunca cambió la hora, siempre tenía la hora de Palestina. Uno le preguntaba y él sabía cuál era la hora en Chile, pero su reloj marcaba la hora de Palestina. Siempre fue así. Mi papá me inculcó todos los valores y el amor por Palestina, todas nuestras tradiciones, nuestras costumbres, algo del idioma. Y claro, uno se arrepiente de no haber aprendido más. Yo ya más de grande aprendí a leer y a escribir por iniciativa propia, porque ya era una necesidad. Lo mismo que le inculqué a mis hijos. Y bueno, mi papá siempre con la música árabe, 24/7. Mi papá escuchaba mucha radio de Medio Oriente en onda corta, shortwave. Escuchaba Radio Cairo, Radio Amman, Radio Kuwait. Escuchaba ediciones de Europa como Radio Nederland de Holanda con programas en árabe. Mi papá era un filatélico, intercambiaba estampillas con gente del mundo a través de cartas que por programas de radio que se escuchaba, él daba su dirección y le llegaban cartas de todo el mundo. Era muy entretenido en esos tiempos. Ahí no había internet, no había nada, estoy hablando de los años 70, 80. Y todo ese nexo con el mundo árabe, escuchaba el Corán todas las mañanas. Mi papá era cristiano, ortodoxo, todos somos nosotros ortodoxos, pero mi papá decía que el Islam era la religión que sí le enseñaba y con esa religión él crecía mucho y de verdad que escuchaba el Corán todas las mañanas con las transmisiones de radio. Mi papá después de jubilarse tenía una pequeña parcela donde él plantaba las hojitas de parra y los parrones y a eso se dedicó los últimos 2 años antes de fallecer. En este sueño del retorno, quizás no para quedarse, pero tengo entendido que tu padre George tuvo la oportunidad de viajar a Palestina, de reencontrarse con su tierra. ¿Cómo fue ese viaje? Una vez, y gracias a Dios fue conmigo. Yo la primera vez que fui a Palestina fui con mi papá, yo tenía 18 años. Volvimos en tiempos complejos, el año 94 llevaba un año la autonomía de Rija, de Jericó. Estuvimos ahí compartiendo con la autoridad palestina, con la policía palestina en un territorio en Jericó que era muy pequeñito. Alcanzamos a ver eso. Él volvió, mi papá siempre tuvo pasaporte, él vino con pasaporte jordano. Como fue un viaje familiar, y lo has dicho en reiteradas oportunidades durante esta entrevista, que tu padre siempre estuvo con su alma en Palestina. Obviamente que tú escuchabas mucho entonces las historias del país, de tu padre, de tu familia, de tus primos, tus abuelos, con la Palestina que tú escuchabas. Y al llegar a estar de manera presencial en la tierra de tu padre, ¿con qué Palestina te encontraste? ¿Había diferencias entre lo que estabas acostumbrado a escuchar con lo que pudiste conocer de manera in situ? Distinta, porque la ocupación ya en esos tiempos era muy fuerte. Si bien Bet Yala era una ciudad tranquila, cuando nosotros llegamos y mi papá se sorprendió muchísimo porque la ocupación ya era brutal. La libertad de poder movilizarse dentro de Palestina estaba mermada completamente. Como te digo, la ocupación ya era completa. Cuando él salió, recién estaba, él se vino al 55, o sea, llevaban 7 años. Pero cuando volvimos en el 94, ya la ocupación sí se notaba. Como te digo, nosotros nos alojamos en Bet Hanina, en un barrio de Jerusalén, porque teníamos unos amigos ahí y cruzábamos todos los días a Bet Yala, a su casa en el fondo, que todavía estaba ahí, que estaba ocupada por unos tíos, por unos primos, y a la casa de toda la familia del Alam y la familia Kesille, que era la familia de mi abuela en Bet Yala. Y logramos, yo me empapé, estuvimos 3 meses casi, yo me empapé mucho de la cultura. Yo era parte, y me sentí palestino porque al ser joven, 18 años, yo era
un peligro para los israelíes. Era el que bajaban del bus, el que bajaban del transfer, el que bajaban siempre porque yo era joven. A los más viejos no los molestaba mucho. Y fuimos con mi sobrina también, la hija de mi hermana mayor, de 10 años, mi papá, mi mamá, yo y unos tíos. Ese era el grupo que viajamos a Palestina en ese tiempo. Y claro, pues yo era chequeado en los checkpoints, me sacaban la ropa, siendo que yo era chileno, con mi pasaporte chileno, pero obviamente iba con un grupo donde todos eran árabes, ya con un pasaporte jordano y el pasaporte identificaba que ellos eran palestinos nacidos en Beirut. ¿De qué manera este viaje familiar de reencuentro para tu padre con su tierra, pero también la oportunidad para ti de conocer a familiares y obviamente poder materializar este sueño de conocer Palestina? ¿Cuánto marcó tu vida? Claro, el tema para mí era nuevo porque yo tenía 18 años, yo estaba iniciándome en el activismo. Yo a los 16, 17 años empecé a estudiar un poco más y uno tiene conciencia de darse cuenta de lo que estaba pasando en Palestina. Por ese tiempo se fundó la Juventud por Palestina, pero vivirlo en carne propia fue muy distinto. Por eso yo creo que eso me marcó y eso me hizo casi prometer ahí que yo iba a seguir con esto y es lo que me ha ido pasando a lo largo de mi historia, donde después fui presidente de acá del club en Iquique, refundé el Círculo Árabe. Como tú bien lo dices, al regresar a Chile luego de este viaje y las oportunidades que he tenido también de poder mantener esta relación, no solamente con Palestina, sino que también con los países del Levante, ¿cómo se mantiene vinculada la comunidad palestina o árabe en general en Iquique? Porque da la sensación desde afuera que son muchas personas, los descendientes de árabes, que como que siempre están unidos y están realizando acciones, pero eso quizás es lo que se ve a través de actividades culturales, pero también se reconoce que es un gran desafío poder de alguna manera mantener la lucha por el pueblo palestino, que se da a conocer, tener siempre un abanico de difusión para que no se olvide lo que pasa a kilómetros de acá, pero que tiene un vínculo muy cercano, muy estrecho con Chile. No hay muchos, ese es el tema, no hay muchos y lo hacíamos con mucho esfuerzo y te puedo decir que los que nos dieron vida para seguir funcionando son los simpatizantes de la causa y de la cultura. Pero los recién llegados, los que llegaron por la zona franca a finales de los 80, digamos, una gran oleada de libaneses, no se involucran mucho, ni siquiera entre ellos, porque hay musulmanes y hay cristianos, y de verdad que hacen su vida. Sí, cuando nosotros nos presentamos, cuando ellos tienen una actividad, nos invitan a participar y a estar y a compartir. Generalmente cuando sus hijos tienen algo en sus colegios y ellos quieren representar la cultura árabe, palestina, libanesa, invitan a nuestro conjunto. Todos los países, todas las tierras tienen su danza nacional, su danza tradicional. Y en ese sentido, hablar del mundo árabe y sobre todo los países del Levante, tanto Palestina, el Líbano, Siria, son reconocidos por su danza nacional del dabke, que obviamente tiene ciertas características en cada uno de los países. ¿Cómo nace este amor hacia el dabke y cómo también te vas relacionando con esta danza tradicional, que como toda danza es parte de las celebraciones, conmemoraciones, pero que a través de la historia, esta danza árabe, el dabke, se ha transformado en un modelo de resistencia, porque hay que recordar que incluso platos, la gastronomía árabe, lamentablemente está en los boletines turísticos de Israel, es decir, hasta la gastronomía ha sido usurpada. Sí, yo aprendí dabke con el Ballet Nacional Chileno Árabe, que está en Antofagasta, que tiene más de 30 años de trayectoria. Yo iba a bailar allá, al Festival de Colectividades, ahí aprendí. Nuestro mentor fue Rodrigo Farías Oliva, que es de origen libanés y que somos compadres ahora. Yo soy padrino y él es padrino de mi hijo, y él nos enseñó mucho. Partimos ahí con eso, llevamos 24 años ya de dabke, con conjunto de la edad de mi hijo. Hoy día mi hijo, que tiene 24 años, es el director artístico del dabke, crea sus propias coreografías, es el estudioso, también habla y escribe el idioma. Yo creo que más que él en Chile de dabke no sabe nadie, incluso superando a nuestros maestros. Lo digo con mucho respeto, sí, pero Jerry el año 2023 estuvimos en Mar del Plata en un encuentro nacional de dabke, donde el dabke en Argentina es potentísimo, está lleno, y él dio un taller para 100 personas y les encantó, de ritmos de dabke del Levante, de Siria, Palestina y Líbano, de ritmos que no se conocen mucho acá, y de verdad que fue un éxito. Disfrutamos mucho, la pasamos muy bien y se hizo muy conocido y hizo muchos amigos
de los dapqueros acá de América Latina. Yo le he inculcado eso a mis hijos, yo tengo 5 hijos. De familia grande. Estamos en extinción, entonces necesitamos nosotros repoblar Palestina cuando llegue el momento de nuestra liberación, que inshallah sea pronto. Jeris es el mayor, que es chef, administrador gastronómico, y es quien nos prepara todas las cosas ricas que tenemos acá en el local. Sí. Y después viene Jihad Amal, que ella está en 4º año de odontología, acá en la Universidad Arturo Prat. Después viene George Nicola, que está en 4º medio. Jenin Nur, que es la que dio el nombre a nuestra gastronomía. Jenin tiene 16 años, está en 3º medio. Y después tenemos el Conchito y partimos de nuevo con Jawad Nasser. Jawad tiene 11 años, 10 años, está en 4º básico. Ahí partimos todo de nuevo, fue ahí un regalo de Dios. De verdad que, bueno, mis padres alcanzaron a conocer a los 2 primeros, mi padre solo a Jeries, y me hubiese encantado que ellos vieran todo lo que hacen. Todos bailan dapke, hasta el más pequeño, todos participan de nuestras actividades. Jeries y George tocan percusión. Efectivamente, entonces, al escucharte se reconoce que el dapke en estos momentos se ha transformado en un verdadero camino de resistencia para la difusión y mantener también la cultura, pero sobre todo el discurso de resistencia del pueblo palestino ante la comunidad internacional. Claro, las canciones y el dapke pasó de hablar de la cosecha, del matrimonio, de las fiestas, pasó a hablar de la liberación, de la libertad, del dolor de nuestro pueblo, de nuestra identidad. El dapke hoy día en Palestina es la resistencia cultural y es la que se ha exportado de todo el mundo. Y nosotros tomamos esto y se lo presentamos a nuestra comunidad acá en Iquique. Yo siempre lo digo en una forma de agradecer las puertas que nos abrieron, la oportunidad de que mi padre y mi familia pudieran echar raíces y poder tener una vida en paz. Pero mi papá nunca se desconectó de su tierra y eso nos transmitió a nosotros. No ocurre con todas nuestras familias porque algunos, o los primos en general, tratan de hacer su vida y en un principio costó mucho, se perdieron los nombres, se perdió el idioma, se perdió la religión. Y hemos tratado nosotros de rescatar eso, y con el dapke nos pasa eso, de ocuparlo como resistencia, porque cuando uno sale y nuestro dapke se presenta en alguna actividad en Iquique, aprovechamos la oportunidad para contarle a la gente qué es lo que está pasando. El día martes 14 de enero de este año 2025. Iquique fue un centro muy importante para el recorrido de Amal. Desde tempranas horas, desde aquel día, cientos de quiqueños esperaban Amal en la Plaza Prat de Iquique, la marioneta de más de 3 metros de altura que representa a una niña siria refugiada de 10 años que recorrió las calles del centro de Iquique. Y justamente tú tuviste un rol muy importante. Quiero que nos comentes cómo fue esta invitación a participar de esta visita tan emblemática y también los detalles que emocionaron incluso a alguien de la producción de este gran evento. Bueno, a mí me contactaron de la Fundación Teatro Amil para que les diera contactos de las instituciones árabes en Chile para que pudieran recibir a la muñeca. Yo no sé qué pasó con el resto, que no nos engancharon, no sé, pero nosotros hicimos hablamos, nos reunimos, organizamos algo bonito. Fue la primera parada de la muñeca, habían 5.000 personas en la plaza, fue súper lindo. Amal bailó dapke con nosotros. Tenemos una anécdota muy linda porque el equipo, ellos querían que se mostrara la bandera, hacer causa con Amal siendo una muñeca que es una refugiada siria, contar la historia, que los niños supieran de que está esta problemática de los niños sirios y los niños palestinos, los niños del Líbano, que tienen esta problemática de vivir bajo ocupación o guerra. Pero nosotros le dimos esa vuelta cultural y aprovechar la instancia de contar. A mí me dieron la oportunidad de tomar el micrófono y decir qué estaba pasando en Palestina, pedir por la paz, por los niños en Palestina, por los niños en Gaza, por los niños en Siria. Como te digo, aprovechamos esa parte para difundir nuestra causa y nuestra cultura. La anécdota es que el titiritero que estaba operando ese día Amal era de Gaza, él era un palestino, entonces de verdad que él dentro de la muñeca nosotros lo veíamos que los que estábamos más cerca y le corrían las lágrimas, y él hizo bailar dapke a la muñeca, cosa que nunca había hecho. Fue muy potente y ha estado no sé en cuántos países.
fui el 95 con mi papá, cuando yo salí de cuarto medio tenía 18 años. Fue la primera vez, me quedé harto tiempo, conocí Palestina completa. A Gaza no pudimos ir porque igual había un problema para llegar, era lejos, pero el resto de Palestina la conocimos completa. Después de eso fui el año 2012. 2012 fui con una de mis hermanas, yo tengo 3 hermanas mayores, Georgette, Jacqueline y Johaina. Fui con Johaina, la menor de las 3, y con Rodrigo, que te comentaba que es nuestro mentor del DAPKE, que es nuestro gran amigo. Fuimos a Palestina, al Líbano, a Emiratos, a Jordania y a Egipto. Muchas redes, a buscar vestuario, que era súper importante. Tuvimos una oportunidad tremenda de estar con uno de los directores y de DAPKE en el Líbano, en el teatro de Caracalla, del Hamid Caracalla, que es para nosotros un capo del DAPKE en el Líbano. Estuvimos en su teatro, nos invitó a estar ahí y nos firmó ahí unos libros que trajimos, y vimos a un DAPKE ahí. La danza teatro en el Líbano es maravillosa. Hicimos muchas cosas con cultura. Fuimos a 2 o 3 presentaciones de DAPKE de colegios en Palestina. Fuimos a 2 presentaciones. Fuimos a una en el colegio San George, que fue maravillosa. Se presentaron, yo creo que como 15 DAPKE distintos de diferentes colegios. Ahí de verdad que absorbimos todo. Fue un viaje muy potente ese. No fue muy largo, fue casi 3 semanas de viaje. Y después la última vez que yo fui a Palestina fue el 2018. Creo que ahí hablamos cuando yo estaba allá. Ahí me quedé, ahí fui solo a Palestina. Ninguna de las 3 oportunidades me he salvado. Yo siempre soy el que sale premiado y se va a la oficina a conversar un ratito. ¿Y qué es lo que te preguntan? ¿Qué es lo que deseas saber un policía, un funcionario de Israel en el aeropuerto? ¿A qué vienes? ¿Por qué vienes? ¿Conoces a alguien? ¿Por cuánto tiempo vienes? ¿Saben que tú eres palestino? Sí, claro. Y saben lo que hacemos, o sea, están clarísimos. A ver, ellos te amedrentan porque te dicen, usted vive en tal parte, en tal lado, te dan toda la información que tú tienes. Entonces tú no puedes mentir, porque dicen, estos tipos ya me saben toda la vida, y tú vas ahí a contar lo que... Tú vas a hacer turismo, a hacer patria, lo que sea, pero no a causar daño. Claro que hay chicos que van al activismo y se van a quedar allá y hacer otras cosas, pero nosotros vamos al activismo cultural, a enriquecernos, a conocer a nuestra tierra, en el fondo nuestra tierra. Y eso te preguntan mucho, te lo preguntan 2 o 3 veces, uno siempre exige que sea en español. El problema es que te lo pregunta un argentino o un chileno, y eso es súper chocante. Sí, claro, nos tocó, cuando yo fui con mi papá, nos interrogó una chica que ni siquiera se identificó como chilena. Una compañera la delató porque le dijo, mira, son compatriotas tuyas, se lo dijo en inglés, y obviamente yo la entendí, y yo dije, chilena, y me dice, sí, de Viña del Mar. Así, muy fresca. Bueno, pues. Claro, está bien, pues no vaya a hacer show ahora, así ya entramos en confianza. Y no nos querían dejar entrar de vuelta, porque cuando fui con mi papá, nosotros salimos a Jordania y volvimos a entrar, porque primero nosotros entramos por avión a Tel Aviv y salimos a Jordania a ver a la familia y volvimos, y en esa entrada no nos querían dejar entrar, siendo que mi papá con pasaporte jordano tenía una visa de múltiples entradas. Ahí fuimos con una tía y con mi abuela. Y de verdad que, claro, fue complejo, tuvimos 1000 discusiones hasta que logramos convencerlos que nuestros pasajes de regreso a Chile salían desde Tel Aviv y pudimos entrar. Lo que no pudimos hacer, el viaje que mi papá tenía planeado de ir a Egipto, porque estaba la salida en ese tiempo, el cruce por Egipto, por Han Yunis creo que, y no pudimos porque nos dijeron, ya, pero esta es la última, no puedes salir de nuevo. Y nos quedamos ahí con las ganas de conocer Radio Cairo y todos los amigos que mi papá había hecho por radio. En Jordania claro, fuimos a conocer a todos los de la radio. Claro, sí. ¿Hizo el recorrido de los radios? Sí, no, los de la radio oficial, de la radio de gobierno, los que transmiten para el mundo.
En Jordania lo hicimos, Claro. fuimos a Radio Amman, recorrimos las instalaciones de la radio, la televisión, tremendo, muy bonito, y fue muy emotivo porque mi papá, después de 20 años de escribirse por carta y de hablar por teléfono, conocerse con la gente. A mi papá le llamaban de las radios del Medio Oriente para preguntarle por qué frecuencia se escuchaba y cuál era la calidad. Y él les decía, aquí cámbiense a esta frecuencia, tenían esa comunicación. Sí, la verdad que sí, yo no sé si alguien más lo escuchaba, pero mi papá andaba con una radio así pequeñita, a pila acá en el bolsillo y escuchaba todo el día. Además de ser conocido, George, en el mundo del dabke y también la gastronomía árabe, porque tu familia es muy reconocida por tener ese don de poder, a través de la mesa, dar también un testimonio de la cultura y la tradición árabe, has tenido un rol muy importante en mantener viva la Federación de Entidades Árabes, no solamente acá en Chile, sino que a nivel regional y también a nivel internacional. De hecho, los 50 años de esta importante institución se celebraron en Siria y tuviste la oportunidad de estar allá y poder dar testimonio de que esta unión de las federaciones árabes, valga la redundancia, unidas pueden mantener la voz no solamente de Palestina, sino que también de los países árabes. ¿Cómo fue la experiencia de haber conmemorado los 50 años de la FEDARAB en Siria? Mira, la verdad, y voy a ser bien sincero, en Siria yo me sentí como en mi casa, tan cómodo como en Palestina. De verdad que yo tengo que volver a Siria. Hice muy buenos amigos, la pasé muy bien, comí muy rico y me sentí en casa. Nosotros estábamos muy protegidos, íbamos con una invitación del gobierno, hicimos un paso obviamente gubernamental, sí, a nivel tuvimos un acceso diplomático por tierra, 7 controles entre Beirut, un trayecto de 1 hora y media se transforma en 3 horas y algo fácil. Nos recibieron en el hotel, en el Sheraton de Damasco, sí, de lujo. Claro, tú dices el Sheraton gringo y todo lo que queráis, pero el Sheraton, pero el Sheraton administrado por el gobierno sirio, porque después todos los americanos se fueron de Siria, obviamente. Sí, de verdad que nos trataron muy muy bien. Nosotros coordinamos todo con el embajador de Siria en Argentina, que es el decano de los embajadores sirios, con el doctor Sami. Él nos hizo todo el apoyo, trabajamos más de un año para este congreso. Partimos con un congreso en Viña del Mar y después hicimos, como te digo, planeamos celebrar los 50 años. Hace 50 años atrás se hizo el primer congreso masivo de FEARAB América en Damasco. 50 años después volvimos a hacerlo. Yo estuve una semana, el congreso duró 3 días, 6 días estuve. Fueron a Homs, porque tenían sus familias que iban por el día. Pero yo era soy el presidente de la Federación Árabe, entonces tenía una agenda, teníamos programas de radio, de televisión, entonces, pucha, la verdad que me tenían muy, muy ocupado. Tratamos de cumplir con toda la agenda, pero sí, me arranqué un par de oportunidades al mercado. Yo no me quería ir de ahí, yo me perdí una mañana completa ahí, renovamos el vestuario del dabke completo. Me imagino que fue tan masivo la pandemia, ¿no? Sí, yo probé todo lo que se me ocurría ahí, cocido, crudo, todo había que probarlo y sentir esos aromas. Compartí muchísimo con la gente ahí. Mi árabe no es de 100%, pero sí me hacía entender bien. Y cuando tú decías que eras de palestino, de origen palestino, pucha, el trato y los precios eran distintos. Eran distintos. Absolutamente, absolutamente. Por eso te digo que yo me sentí en mi casa en Siria. Con tu experiencia, George, entonces, ¿cuáles serían los desafíos para poder mantener las actividades de la comunidad árabe acá en Iquique y también los simpatizantes y quienes apoyan sobre todo la lucha palestina? Nuestra comunidad en Iquique se ha formado con el 50% por lo menos de chilenos simpatizantes, tanto de la cultura como de la causa. ¿Ya? El dabke en algún momento tenía más chilenos que descendientes. Hoy día está más equilibrado, incluso hay más descendientes que chilenos, pero siempre hemos abierto las puertas a toda la comunidad. En FEARAB sí, he sido toda mi vida fearabista. Mi papá me crió como un panarabista, sin hacer diferencias.
todos venimos del Shams y de verdad que esa fue la forma de criar, porque me he encontrado con otros primos, otros paisanos que definitivamente quieren hacer las separaciones absolutas y no, a mí me criaron como un panarabista donde todos somos hermanos. Y esto me llevó a FEARAP, primero FEARAP juvenil, después FEARAP Chile a nivel adulto. En la presidencia, digo yo, he estado en todas las etapas y este trabajo que se hizo en FEARAP Chile durante 3 periodos, yo he estado 3 periodos, tengo que entregar ahora ya porque ya no me da el tiempo, y me llevó a que tomara la presidencia de FEARAP América hace 3 años, estoy terminando mi periodo, debiésemos haber hecho a fines del año pasado el congreso que se fijó en Damasco para FEARAP América para la transición era en Venezuela. Pero lamentablemente en Venezuela también está algo convulsionado, hay muchos problemas, se complicó y estamos viendo la posibilidad de mantenerlo ahí o si no cambiar la sede. Vamos ahora en este mes que viene definir, debiésemos tener este año sí o sí un congreso de FEARAP América para hacer el cambio de directorio. Nos ha costado mucho, de verdad que el interés, las juventudes están en otras, están desconectadas, por más que tenemos las redes sociales y tratamos, pero somos muy pocos los que estamos ahí al pie del cañón. Yo mismo estos últimos 6 meses, y mira, te digo más, este último año, después de lo que está pasando en Palestina, nos ha golpeado durísimo. Los ánimos para hacer las cosas, por más que tratamos de sacar más fuerza, la gente no entiende que nosotros no estamos hace un año haciendo causa por lo que pasa en Gaza. Llevamos más de 70 años en esto y en mi caso desde los 17. Yo hoy día tengo 48, me he dedicado más del doble de mi tiempo a esto, a difundir nuestra causa, a ocupar la cultura como arma de difusión, a hacer lobby político, las autoridades. Si bien quizás no estamos muy presentes, abiertos, pero estamos permanentemente enviando cartas a Cancillería, a nuestros diputados, a nuestros senadores, a nuestros concejales, creando plazas palestinas, creando plazas árabes, apoyando resoluciones que condenen a Israel. Y en eso estamos. Pucha, nos gustaría hacer más cosas, pero absorbe. Yo ahora estoy con este proyecto que me tiene muy contento, porque también es un punto de vista la decoración, las banderas, la gente pregunta, hay gente que viene y se sienta porque vio una bandera palestina. O sea, cuando te dicen eso, pucha, se te llena el corazón. Y se sentaron solo porque había una bandera palestina. Y yo tengo aquí unas banderitas para darle a la gente y seguimos haciendo causa y este es un negocio. Yo llevo 7 años con el tema gastronómico. Yo soy ingeniero comercial, trabajé en Zona Franca mucho tiempo, recorrí Chile, fundé 3, 4 DAPs, siempre he hecho cosas, quizás algunas muy bajo perfil, pero siempre involucrado. Y nada, estamos en esto. Insisto, vamos a bajar un poco las revoluciones. Yo tengo 5 hijos, tengo una responsabilidad también. Y nada, contentos porque mi gente, mi familia, mis amigos, mis hermanos, mis primos, todos apoyan. Quiero que esto siga, que no se muera, que los DAP que sigan creciendo, que FEARAP se mantenga por mucho tiempo más, que los clubes árabes también se reactiven. Hemos refundado tantos clubes a lo largo de Chile y seguimos refundándonos, y yo se les digo, pero ¿hasta cuándo? Sigamos, démosle continuidad a esto, pongámosle empeño, si no cuesta nada. Inculquémosle a los chicos, los jóvenes, tenemos mucha juventud. Yo me enfoqué en mi proyecto de FEARAP Chile en la juventud y me dio resultado, y eso me llevó a FEARAP América y hemos replicado esto en diferentes países de América. Sí, tenemos que estar más conectados, ahí hay que hacer más cosas. Se agradece mucho el trabajo que tú haces y la difusión. Y nada, pues bienvenidas cuando quieran, su casa. Ojalá haber visto el DAP que hay en vivo y en directo, hacer algo bonito. No conozco San Antonio, así que sí, vale. Shukran.